En el capítulo anterior, Zhou no podía dejar de lamentarse por haber dejado a Chen. Las lágrimas le empañaban la vista mientras el entrenador Han, desconcertado, le preguntaba, ¿por qué estás llorando? En ese momento, su actual novio le envió un mensaje, ¿tienes el día libre? ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Ella apretó los dientes con frustración. ¿Otra vez lo mismo? Siempre quería ir directo al grano, sin esfuerzo, sin atención, sin gastar un centavo en ella. Le respondió con un tono frío y cortante. Él, confundido por la actitud, le escribió de nuevo, ¿de verdad eres tú? Me estás escribiendo muy raro. Zhou, harta, simplemente lo bloqueó. Él se quedó alarmado, sin entender qué había pasado. Mientras tanto, Zhou pensaba en si aún tenía alguna oportunidad con Chen. Después de todo, antes hubo sentimientos entre los dos, pero ahora las cosas eran diferentes. Su entrenadora, su mejor amiga y hasta otra chica más estaban rondándolo. La competencia era feroz. ¿Sería demasiado unirse ella también? ¿Acaso quedaba espacio para otra mujer en su vida? Mientras tanto, en el auto de Chen, Menglu se recostó en el asiento y miró alrededor con una sonrisa pícara. Tu auto es bastante espacioso. Qué envidia, es ideal para hacer excursiones al aire libre. Esta pensaba en que hacerlo con una belleza de curvas marcadas como ella haría que cualquier hombre imaginara cosas. Chen, sin perder la compostura, respondió con tranquilidad, suena bien. Justo estaba pensando en llevar pronto a Chena, Menglu frunció el ceño, ¿no está siguiendo las reglas del juego? ¿Y cómo se supone que debería jugarlas? Preguntó él, divertido. Menglu se quedó pensativa unos segundos. Chen la miró de reojo, luego sonrió. ¿Qué te parece si lo digo a mi manera? Entrenadora, quiero jugar al tenis contigo. Menglu sonrió con picardía. Eres un poco molesto, pero interesante. 30 minutos después, llegaron a la mansión. Chen se bajó del auto y se encontró con la asesora del lugar, una mujer elegante de mediana edad. Hola, soy Chen. Vine a recibir la propiedad que adquirí. Ella asintió y sonrió amablemente. Bienvenido, señor Chen. ¿Desea revisar los documentos primero o quiere ver la casa? Solo quiero firmar el contrato. Después podemos ir a verla. Tras completar el papeleo, subieron al auto. Mientras se dirigían al lugar, la asesora echaba discretas miradas a Menglu. Esa mujer no parecía ser su pareja, pero era demasiado tentadora. ¿Cómo podía haber tanta diferencia entre una mujer y otra? Esa clase de mujer no necesitaba habilidades especiales. Con solo su rostro y su cuerpo, hacían que los hombres perdieran la cabeza. La asesora suspiró por dentro. Qué lástima no haber tenido esa oportunidad. Al llegar a la propiedad, Menglu quedó sin palabras. La mansión era simplemente espectacular, con una arquitectura moderna, ventanales enormes y una vista privilegiada. Se le iluminó el rostro mientras pensaba, la vida de los ricos es realmente otra cosa. Si pudiera vivir aquí, sería completamente feliz. Y en ese instante, decidió que debía conquistar a Chen. La asesora comenzó a explicar las características del lugar. Actualmente la propiedad no está completamente terminada, dijo con tono profesional. Lo bueno es que podrá decorarla completamente a su gusto. Menglu recorría los espacios con los ojos abiertos de par en par. En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a Chen. Felicidades por obtener tu primera propiedad. Se te otorgan 20 millones para decoración. Chen frunció el ceño, sorprendido. ¿20 millones solo para decorar una casa de 10 millones? Este sistema está hablando en serio, pero ya que no tenía opción de rechazarlo, solo pudo aceptar la generosidad con lágrimas en los ojos. Se giró hacia la asesora. ¿Conoce alguna empresa de diseño recomendable? Preferiblemente de alto nivel. Claro, tengo contactos en varias firmas de diseño de interiores reconocidas de la ciudad. Le enviaré la información apenas la tenga. Perfecto. Ya no hay mucho más que ver, así que podemos irnos. Antes de salir, Menglu alzó su teléfono y preguntó con una sonrisa traviesa, ¿puedo tomar algunas fotos y videos? Me encantaría compartir esto en mis redes. Chen la miró con calma. Siempre que no se vea mi rostro, no tengo problema. Menglu le guiñó un ojo. Un tipo tan cauteloso como tú no debería ser mostrado al mundo. O todos te desearán. Mientras regresaban en el auto, Chen le preguntó, ¿cuántos seguidores tienes en Huayin? Unos 50.000, respondió Menglu con orgullo. ¿Son en su mayoría locales? Preguntó Chen. Sí, bastantes. ¿Quieres ver lo que subo de forma clandestina? Preguntó Menglu. Chen arqueó una ceja. Si tienes 50.000 seguidores, ya vieron todas tus publicaciones. ¿Qué tendría de especial? Menglu se inclinó hacia él con una sonrisa en los labios. Ellos solo ven la versión normal, pero tú podrías ver la versión especial y personalizada. Entonces pásame tu cuenta más tarde, dijo Chen, divertido. Claro, quiero que hagas un video de exploración de mi bar que es bastante tranquilo. Y si te animas,
puedes hacer la publicidad. Te enviaré la cuenta, dijo Menglu. Mientras el auto avanzaba, Chen cambió de tema. ¿Vamos de regreso al gimnasio? ¿Y a dónde más podríamos ir?, preguntó Menglu. Pues podríamos jugar baloncesto, por ejemplo, dijo Chen. Ni lo sueñes, respondió ella con una risa sarcástica. Ya vi cómo juegas. Los hombres no son nada buenos. Además, todavía tengo cuentas pendientes contigo por lo que pasó ayer con mi amiga. Chen pisó el freno ligeramente, deteniendo el auto, y con una sonrisa en su rostro, preguntó: ¿Te atreves a mencionar lo de ayer? La miró con intensidad. Tú estabas ahí, muy cómoda, escuchando todo en el piso de abajo. Si tanto te preocupa tu amiga, ¿por qué no la ayudas? Menglu se rió suavemente y dijo: ni lo pienses, con una sonrisa encantadora pero calculadora. Pensaba para sí: si una mujer se entrega demasiado rápido, la toman por barata, no la valoran. Pero si se resiste, si lo mantiene en suspenso, día tras día, deseándola, entonces, cuando finalmente caiga, él la apreciará más. Lo haré pasar por 1000 dificultades antes de que merezca tenerme. Cuando llegaron al gimnasio, Menglu se despidió mientras bajaba del coche. Cuando tengas tiempo, ven a ejercitarte un poco, le dijo, guiñándole un ojo. Claro, y no te olvides del baloncesto, le respondió Chen con una media sonrisa. Apenas cruzó la puerta del gimnasio, Menglu se topó de frente con el gerente Gon, quien la miró con el ceño fruncido. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó con tono serio. Escuché que faltaste a una clase con una clienta. Eso es una violación directa al contrato. Menglu dijo algo nerviosa. Tuve un asunto personal de último minuto. Ya hablé con la clienta y le expliqué. Gon cruzó los brazos. Aunque le prometiste devolverle el doble, igual vino a quejarse. Yo tuve que resolver el problema por ti. Ella frunció ligeramente el ceño. Zhou le estaba causando problemas ahora. Ella sabía que el gerente estaba aprovechando la situación. Primero la reprendía desde su autoridad, luego bajaba el tono, como si quisiera ganarse su favor con un enfoque más cercano. Pero ese tipo de conquista no funcionaba con ella. No era una novata. Gracias por tu ayuda, gerente Gon. Si no hay nada más urgente, continuaré con mi trabajo, dijo con educación. Gon la detuvo con una sonrisa forzada. Ya casi son las 12. No tienes más turnos por hoy. ¿Por qué no almorzamos juntos? Menglu se giró lentamente, mostrando su típica sonrisa de cortesía. Lo siento, traje mi propia comida fitness. No como cosas muy calóricas. Ella era la entrenadora con mejores resultados del gimnasio y era muy valorada por el propio dueño. Gon no podía tocarla directamente. Pronto viviría en una mansión y no permitiría que alguien insignificante bloqueara su camino, pensó mientras se alejaba. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Por otro lado, en la universidad, el secretario Lu conversaba con su superior, el responsable del comité de la Liga Juvenil de la escuela, el señor Kon, quien no ocultaba su entusiasmo. ¿De verdad Chen va a invertir en el proyecto?, preguntó. ¿Ya tuviste contacto directo con él? Lo asintió con cierta incomodidad. Le pedí a la profesora Xiao que lo invitara a cenar, pero aún no ha dado respuesta, frunció el ceño. Si nosotros somos los que vamos a recibir la inversión, entonces debemos mostrar la actitud adecuada. No podemos ser descuidados. Tiene razón, admitió Lu, con un toque de culpa. Fue negligencia mía. ¿Qué le parece si lo voy a buscar personalmente a su dormitorio esta tarde? Negó con la cabeza. No es suficiente. Aún no hemos demostrado cuánta importancia le damos. Te acompañaré. Lu lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? Al final de cuentas, él sigue siendo solo un estudiante universitario. No estaremos exagerando un poco. Mientras tanto, en el dormitorio masculino, alrededor de las 5 de la tarde, Juan estaba entusiasmado contando su historia a Chen. Llevo un tiempo hablando con Yuping. Mira esto, dime cuánto me falta para que caiga, dijo. Mientras le mostraba el chat de su conversación, Chen revisó el historial con el ceño ligeramente fruncido. Cada respuesta de Yuping parecía más por educación que por interés. En 3 años de intentos, su amigo no había logrado casi nada. Aunque no se lo dijo, Chen, ¿qué opinas? Me contesta todos los mensajes, dijo Juan. Eso ya es mucho. Comparado con las chicas de antes, esto es un salto cuántico. Mi avance es constante. Chen se mordió la lengua. Quería decirle que era un tonto enamorado, pero mientras él fuese feliz, ¿qué más daba? Deberías hablar con Cao para que te ayude a hacer un plan, le sugirió. Juan soltó una risa. Cao, ese ni siquiera ha tenido una relación en su vida. ¿Cómo va a enseñarme algo a mí? Con orgullo, añadió. Además, mira esto. Yuping aceptó salir este fin de semana. ¿Ves? Eso prueba que ya siente algo por mí. Chen solo asintió con una sonrisa forzada. Sí,
estás a punto de coronar, dijo, casi con resignación, mientras pensaba, es solo un tonto enamorado. En ese momento, se escuchó un golpe firme en la puerta del dormitorio. Juan se levantó a abrir con curiosidad. Para su sorpresa, afuera estaban el secretario Lu, el señor Con y la profesora Xiao. La expresión de Juan se endureció al instante. ¿Chen está aquí?, preguntó Xiao. Sí, claro, respondió Juan, retrocediendo para dejarlos pasar. En el pasillo, los rumores no tardaron en explotar entre los estudiantes que vieron la escena. 3 figuras importantes yendo a buscar a un solo estudiante, sin duda, algo pasaba. ¿Ese no es Chen? ¿El que dicen que su familia se fue a la quiebra y de repente empezó a gastar como millonario? Sí, compró un coche y hasta tiene novia fuera de la universidad. Y si está metido en algo ilegal, San Pen, que estaba entre el grupo, soltó unas palabras con voz baja pero clara. Yo digo que eso del dinero no tiene una fuente legal. No me sorprendería que los líderes de la universidad lo vinieran a detener. ¿Sabes algo más?, le preguntó un compañero, curioso. Solo que algo turbio hay. Nadie pasa de pobre a millonario de la noche a la mañana así porque sí, respondió San Pen. En ese momento, Juan salió del dormitorio, los escuchó y habló en voz baja. Dejen de hablar tonterías. San Pen sonrió con cinismo. ¿Crees que lo estoy inventando? Ya lo verás. Por otro lado, la profesora Xiao aprovechó para presentarle formalmente a Chen a los 2 secretarios del comité de la Liga Juvenil, Con y Lu. Chen lo saludó con educación. ¿Tienes tiempo para cenar esta noche?, preguntó con una sonrisa cordial. Claro, respondió Chen sin dudar. Perfecto, dijo Con. Entonces haré la reserva en el restaurante ahora mismo. Será una buena ocasión para hablar sobre el proyecto de la base de emprendimiento, y así, los 3 comenzaron a alejarse del dormitorio bajo la mirada atónita de varios estudiantes. Viendo la forma en que lo trataban, más de uno empezó a murmurar que parecía que estaban escoltando a una figura de alto rango, no a un simple estudiante. Juan, que seguía observando la escena desde la entrada del dormitorio, se giró hacia sus compañeros con una sonrisa burlona. ¿Y ustedes no decían que lo iban a detener por actividades ilegales?, se rió. Miren bien, vinieron fue a invitarlo a cenar. A cenar. Díganme, ¿qué maravillas hizo Chen para merecer ese trato? San Pen, con el rostro torcido, no dijo nada. Solo apretó los labios mientras evitaba las miradas. En el exclusivo restaurante Nanjing, la atmósfera era tranquila y elegante. Después de unos brindis de cortesía, Con fue directo al punto. Entonces, Chen, cuéntanos, ¿qué planes tienes exactamente con esta inversión? ¿Qué condiciones propones? Chen no vaciló. Si voy a invertir en la base de emprendimiento, entonces quiero control total sobre las decisiones. Quien recibe inversión, cuánto se invierte, todo debe pasar por mi evaluación. La escuela no debe intervenir. El secretario Lu no pudo contener su sorpresa. ¿Qué? Eso es demasiado. Pero Con levantó una mano, indicándole que guardara silencio. Chen, entiende que la base de emprendimiento universitaria no es un juego. Involucra a muchas partes, especialmente a la oficina de educación. Lo que estás pidiendo no es algo que se pueda decidir a la ligera. Chen tomó un sorbo de su copa antes de responder con calma. Sin fondos, ese famoso índice de éxito no es más que palabras vacías. Si me consideran el responsable de la base, entonces permítanme medir el éxito con resultados reales, estudiantes que generen ganancias. Como inversor, busco eso. Y si yo gano, la escuela gana. Mientras hablaba, en su mente repasaba lo que sabía. El sistema le había asignado la misión de acumular riquezas. Y si quería convertirse en un verdadero magnate, no bastaba con invertir, tenía que construir un imperio. Tarde o temprano necesitaré profesionales capacitados. ¿Y qué mejor que formarlos desde cero en esta base de emprendimiento?, pensó. Además, si quiero completar la misión secundaria, necesitaré muchas NPCs femeninas. Y no hay lugar con más opciones que la universidad. Con lo observó en silencio por unos segundos antes de asentir. Bien, tus condiciones son interesantes, pero tendremos que discutirlo en una reunión formal con los líderes de la oficina de educación. Estoy de acuerdo, respondió Chen, levantando su copa. La cena no terminó sino hasta altas horas de la noche. Antes de despedirse, Con se volvió hacia la profesora Xiao. Profesora, ¿podría acompañar al estudiante Chen de regreso? Bebió bastante, y preferiría que no vuelva solo. Claro, respondió ella, asintiendo con una sonrisa. Mientras regresaban, la profesora Xiao rompió el silencio. Tu auto es sorprendentemente espacioso. Chen asintió con calma. Estoy acostumbrado a manejar un sedán, pero esta vez quise probar algo diferente. Justo entonces, el teléfono de Xiao sonó. Era una llamada de su hermana. Ella respondió con un tono amable pero breve. ¿No puedes? Está bien,
tranquila, veré si mi amiga puede ayudarme. Y colgó. ¿Te vas a mudar?, preguntó Chen con curiosidad. Sí, en unos días. El contrato de nuestro departamento ya va a vencer, así que mi hermana y yo decidimos buscar otro lugar. ¿Quieres que te ayude con la mudanza? No, no hace falta, respondió ella, algo apresurada. Tu coche es nuevo, no es apropiado usarlo para mover cajas. Mejor llamo a mi amiga. Vamos, dijo Chen, sonriendo. Un auto es solo una herramienta, tarde o temprano se desgasta. Además, ayudar a una profesora no es algo del otro mundo. Pero tengo muchas cosas por mover, deja de buscar excusas, interrumpió él con una risa ligera. Para mí no es nada. En serio, Xiao suspiró con una sonrisa resignada. Está bien, entonces, murmuró, mientras lo miraba de reojo. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal en su perfil. Tiene la cara un poco delgada, pero sus rasgos son marcados, pensó. Se olvidó por un momento que es mi alumno. En realidad es bastante guapo, y justo en ese momento, otro pensamiento la asaltó. ¿Será cierto lo que me dijo mi hermano? Primero fue lo del bolso, y ahora quiere ayudarme con la mudanza. Por cierto, dijo, como quien no quiere la cosa, ¿recuerdas el bolso que me regalaste? Claro, respondió él, sin pensarlo demasiado. ¿Por qué me habías dicho que era una imitación? Chen sonrió. En realidad era original. Pero da igual, no me falta dinero. Y regalarle algo bonito a una profesora que me gusta no tiene nada de malo. No, Xiao sintió como el rubor le subía al rostro. No, lo que quiero decir es que no hay nada malo en regalarle un bolso a una profesora que respetas. Lo sabía, pensó, mordiéndose el labio inferior. Pero esto no está bien. Soy su profesora. Además soy mayor que él. Estaba a punto de decírselo, de poner distancia, de explicarle que no podían seguir por ese camino, pero Chen la interrumpió con tranquilidad. Conduce tranquila. No hace falta que rechaces nada, porque de todos modos, no pienso rendirme. Xiao apretó el volante, en silencio. El corazón le latía un poco más rápido. Cuando llegaron a su destino, ya era de noche. ¿Vas a dormir en tu casa esta noche?, preguntó ella. No, no tengo habitación allá. Regresaré al dormitorio. Ella asintió, y tras pensarlo un segundo, sacó las llaves de su bolso. Entonces deja el auto aquí y ven por él mañana. Toma. Chen dio un paso hacia ella, pero en vez de tomar las llaves, le plantó un beso en la mejilla. Xiao se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Este chico, pensó con las mejillas encendidas. Primero en la oficina, luego en mi casa. Y ahora esto. Cada vez se vuelve más atrevido. Sin poder soportarlo, giró bruscamente y le gritó, «Eres un mal estudiante», y salió corriendo, dejándolo atrás. Chen simplemente la miró, divertido, con una sonrisa tranquila dibujada en el rostro. No se apresuró a seguirla. Sabía que no hacía falta. En ese momento, su teléfono sonó. Era Chena. ¿Estás en la universidad?, preguntó. La señora Lin dejó unas cosas en la cafetería la última vez. Está a punto de llegar. ¿Podrías ayudarla? Xiao Qiu y yo vivimos lejos. No llegaremos a tiempo. No hay problema, respondió Chen con un tono relajado. Minutos después, ya en la cafetería, Lin llegó apresurada. Gracias por venir. Olvidé unos juguetes de mi hijo la última vez, y quería recogerlos. Chen abrió la puerta y la sostuvo con amabilidad. No hay problema, ayudar nunca está de más. Lin caminó por el lugar, escaneando cada rincón mientras hablaba. Eran unos juguetes pequeños. Los niños venían a jugar aquí, ¿sabes? Tómate tu tiempo, respondió Chen. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3 años y medio, respondió ella con una pequeña sonrisa. Bastante travieso, en realidad. Chen notó una pequeña botella en su bolso que le llamó la atención. Alcohol. Tal vez solía venir a beber aquí sola, pensó. Finalmente, Lin recogió lo que necesitaba. Ella se detuvo un momento, y su expresión cambió. ¿Está todo bien?, preguntó Chen al notar su mirada. ¿Te sientes nostálgica? Ella dejó escapar una sonrisa melancólica, tocando con la yema de los dedos una de las mesas. No es exactamente nostalgia. Solo recordé algunos días y noches que pasé aquí. Chen la observó en silencio. Su mirada era suave, sin juicio, solo curiosidad. Parece que se puso sentimental de repente. ¿Tendrá que ver con Zen? Si no le doliera tanto, no necesitaría alcohol. Puedes venir cuando quieras, dijo él, con calma. Este lugar estará aquí. Ella lo miró por un segundo. Luego negó suavemente con la cabeza. Probablemente no vuelva. Chen no desaprovechó la oportunidad. ¿Y si te acompaño con unas copas esta vez? Lin lo miró con cierta sorpresa. ¿Estás seguro de que eso está bien? ¿Y por qué no lo estaría? Se sentaron en una de las mesas, el ambiente envuelto en una calidez tenue. Con una copa de vino en la mano, Chen la observó unos segundos antes de hablar. Ese dolor tiene que ver con el corazón. Ella levantó una ceja. ¿Cómo lo sabes?
Porque conozco a tu esposo, respondió él sin rodeos. Es gerente en un concesionario. Escuché algunas cosas de lo que hacía y Chena renunció por su culpa. Lin se tensó. Su cuerpo quedó ligeramente rígido. ¿Ellos? Preguntó, sin atreverse a completar la frase. Chen negó con la cabeza. No, nada de eso. Él solía acosarla constantemente. Ella no lo soportó, así que renunció. Menos mal, dijo Lin, suspirando con una sonrisa amarga. Si no, ya sería otro delito más en la lista. Se quedó unos segundos en silencio antes de agregar, últimamente he estado pensando en divorciarme. He reunido pruebas suficientes de sus infidelidades. Y también he visto cómo manipula a sus empleados. Chen la miró con atención, sin interrumpirla. Tenemos 5 años de matrimonio, continuó ella. Nunca creí que fuera ese tipo de hombre, pero a veces dudo. Es el padre de mi hijo, y me aterra que el niño crezca sin una figura paterna, y que eso lo afecte psicológicamente. Chen la miró directo a los ojos y le dijo con una firmeza serena, cuando algo se tiene que cortar, se corta. Entiendo que los hijos son importantes, pero, si tú estás mal todo el tiempo, te afecta. Así que, si no es por ti, que sea por él, por tu hijo. Pero toma la decisión correcta. Lin lo escuchó en silencio. Algo en sus palabras la golpeó directo en el pecho. Siempre lo había visto como un joven amable, generoso con el dinero, pero ahora notaba una madurez que no había visto antes. Y no solo eso, había algo más en él, algo que su esposo jamás había tenido. Dicen que no hay que fijarse solo en la apariencia, pensó, pero estar con un hombre atractivo, al menos, mejora mucho el ánimo. Gracias, dijo en voz baja, no tienes que agradecerme tanto, respondió Chen con una sonrisa. Ya es hora de irnos, dijo ella, poniéndose de pie, pero al levantarse, tropezó ligeramente. Chen reaccionó con rapidez y la sostuvo antes de que cayera. El cuerpo de Lin quedó pegado al de él por un segundo. Ella levantó la vista, sonrojada. Perdón, dijo en un susurro, sin saber bien por qué lo decía. Chen, aún con una mano en su brazo, solo pensaba en lo cerca que estaba, en lo bien que olía su perfume. Fue entonces cuando, sin decir una palabra, Lin se inclinó y le plantó un beso suave en la mejilla. Chen se quedó quieto, sorprendido. ¿Un beso en la mejilla? ¿Qué significa eso exactamente?, pensó. ¿Acaso vamos a seguir con esto a medias? Antes de que pudiera decir algo, Lin ya se había dado la vuelta y se marchaba con paso rápido. Afuera, con el viento de la noche golpeando su rostro, Lin se tocó los labios con los dedos. Probablemente fue el vino, pensó, algo aturdida. Tantos años siendo la mujer correcta, la esposa perfecta, teniendo que resolver sus necesidades porque su esposo es un blandengue y ese simple beso se sintió tan emocionante. Esa noche, Chen llamó a Chena, ya cerraron los dormitorios. No puedo volver, así que dormiré en tu casa. Entonces renta un cuarto por ahí, le respondió ella. ¿Y gastar dinero por gusto? No hace falta, replicó él. No te preocupes, esta noche no voy a hacer nada. 20 minutos después, Chen llegó a la casa. Chena, al abrirle la puerta, lo miró de arriba abajo y le preguntó con una ceja levantada, ¿cuánto alcohol bebiste? Fue una cena con directivos, respondió él, algo tambaleante. No había opción, ve a sentarte unos 10 minutos. Te preparo un té para bajarte la borrachera, y después te bañas, le ordenó, ya caminando hacia la cocina. Chen extendió una mano hacia ella. Espera, solo un minuto, dijo antes de envolverla en un abrazo. Al principio fue solo eso, un abrazo, pero el gesto empezó a alargarse y a cambiar de tono. Recuerda lo que dijiste, susurró ella, apenas separándose un poco, y lo cumpliré, aseguró él, sin soltarla. Chena no pudo evitar recordar las veces anteriores. La primera, Chen había aparecido diciendo que solo quería un vaso de agua. La segunda vez, el pretexto fue aún más absurdo. Así que, con una sonrisa resignada, le dijo, ya entendí tu estilo. Pero hoy no habrá acción, ¿no confías en mí?, preguntó Chen, fingiendo estar herido. Confío en lo que dijiste tú mismo, replicó ella, y le lanzó una manta. Hoy dormirás conmigo, sí, pero si solo vamos a abrazarnos. No hace falta compartir la misma cobija. Chen se quedó en silencio unos segundos. Pensó en las 2 veces anteriores que había estado con ella, y notó que Chena era más reservada de lo que aparentaba. Pero la noche era larga, y él tenía recursos. De pronto, comenzó a fingir estornudos. Achjo, tengo frío. Chena lo miró preocupada. ¿Te pasa algo? El aire acondicionado está muy fuerte, respondió, frotándose los brazos. Ella se levantó de la cama, a punto de ajustar la temperatura, pero entonces él la detuvo. No hace falta que te compliques tanto. Si compartimos la cobija, el frío desaparece. ¿Ves? Problema resuelto. Y así, con una sonrisa pícara y un movimiento ágil, logró su cometido. A la mañana siguiente, cuando despertó,
encontró una nota en la cama: tu ropa ya está lavada, pero no se ha secado. Te compré un conjunto nuevo. El desayuno está en la vaporera, solo caliéntalo si está frío. Chen se quedó mirando la nota. ¿Dónde se consigue una mujer así?, pensó. Tan amable, tan detallista. Esta mujer se merece una recompensa, y se prometió que, en cuanto pudiera, le compraría un coche. Pero su momento de reflexión fue interrumpido por una videollamada. Al contestar, apareció en pantalla Menglu, con una sonrisa traviesa. ¿Cuándo vienes al gimnasio?, preguntó de inmediato. Te estoy esperando. Chen entrecerró los ojos. Tan temprano y ya empieza, pensó. Es la mejor amiga de Chena, pero ¿cómo se supone que uno puede mantener la calma con una mujer tan provocadora? Como si leyera su mente, Menglu se acercó aún más a la cámara, mostrando toda su figura. ¿Por qué te alejas?, preguntó con voz juguetona. ¿Acaso temes que te coma? Chen abrió solo un ojo, mientras pensaba, esta mujer definitivamente no tiene filtros. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.